Este mensaje This message se basa en la escritura que está en Juan capítulo 13, el Evangelio de Juan. is based on John 13. Dice así: antes de la fiesta de la Pascua, Now before the feast of the Passover, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, when Jesus knew that this hour had come that he should depart from this world to the Father, como había amado a los suyos having loved his own, que estaban en el mundo, who were in the world, los amó hasta el fin. he loved them to the end. Y cuando cenaban, And supper being ended, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, the devil having already put it into the heart of Judas hijo de Iscariot, Simón, Simon's son, que le entregase, to betray him. sabiendo Jesús que el Padre Jesus, knowing that the Father le había dado todas las cosas en las manos had given all things into his hands, y que había salido de Dios y a Dios iba, and that he had come from God and was going to God, se levantó de la cena, rose from supper, se quitó su manto and laid aside his garments, y tomando una toalla, took a towel, se la ciñó. and girded himself. Luego puso agua en el lebrillo After that he poured water into a basin, y comenzó a lavar los pies de los discípulos and began to wash the disciples' feet, y a enjuagarlos con la toalla and to wipe them with a towel con que estaba ceñido. with which he was girded. Entonces vino a Simón Pedro, Then he came to Simon Peter, y Pedro le dijo: and Peter said to him, Señor, Lord, ¿tú me lavas los pies? are you washing my feet? Respondió Jesús y le dijo: Jesus answered and said to him, lo que yo hago, what I am doing, tú no lo comprendes ahora, you do not understand now, mas lo entenderás después. but you will know after this. Pedro le dijo: Peter said to him, no me lavarás los pies jamás. you shall never wash my feet. Jesús le respondió: Jesus answered him, si no te lavaré, if I do not wash you, no tendrás parte conmigo. you have no part with me. Le dijo Simón Pedro: Simon Peter said to him, Señor, Lord, no solo mis pies, not my feet only, sino también las manos y la cabeza. but also my hands and my head. Jesús le dijo: Jesus said to him, el que está lavado he who is bathed no necesita sino lavarse los pies, needs only to wash his pues feet, está todo limpio, but is completely y clean. vosotros limpios estáis, aunque no todos. And you are clean, but not all of you. Luego en el versículo 13 dice: vosotros me llamáis maestro y señor, 13 says, you call me teacher and Lord, y decís bien, and you say well, porque lo soy. for so I am. Pues si yo, el señor y maestro, If I then, your Lord and teacher, he lavado vuestros pies, have washed your feet, vosotros you also también debéis lavaros los pies, ought to wash one another's feet los unos a los otros. to each other. Porque ejemplo os he dado, For I have given you an example, para que como yo os he hecho, that you should do as I have done to you, vosotros también hagáis. Vosotros también as hagáis. I have done to you. Bueno, muchos de nosotros hemos leído esta escritura muchas veces. Many of us have read this scripture many times, Y tal vez pues no hemos comprendido todavía muy bien and maybe we haven't comprehended still that well por qué hizo Jesús esto why Jesus did this, y qué es lo que esto realmente representa para nosotros, and what this truly means and represents for o qué es lo us, que el Señor Dios nos quiere mostrar a nosotros o revelar. or what God wants to show or reveal to us. Y lo primero que debemos tener en cuenta en estos versículos The first thing that we should have encountered these es verses cuando Jesús les dice a ellos, les aclara: is when Jesus tells them and clarifies to them, ustedes me llaman a mí maestro y señor. you guys call me Lord and teacher, Como quien dice, meaning ustedes reconocen you guys recognize quién soy yo. who I am, Y como maestro and as a teacher tengo un lugar superior a ustedes. I have a superior place than you guys, Y como Señor, and as Lord pues soy el Señor. I am basically Lord. Soy el Señor. I'm Lord. Entonces, y dice Jesús And Jesus says que a pesar de que ellos lo reconocían, ¿quién era? that aside that they recognized who he was, Que era el Señor. that he was the Lord, Cuando nosotros llamamos Señor a alguien, when we call somebody Lord, lo estamos llamando como dueño, we're calling them as como el owner, dueño nuestro. as our owner.
como el amo nuestro. as our master. Por ejemplo, los esclavos llamaban a sus dueños señores. For example, the slaves called their owners Lord, Quiere decir que cuando alguien llama señor a alguien, meaning that when somebody calls Lord to es somebody, porque esa persona está rendida a esa persona, al Señor. person is surrendered to the Lord, Quiere decir, reconoce meaning that they recognize la potestad del señorío. the powers of the seniority. O sea que ellos sabían plenamente quién era Jesús. They knew completely who Jesus was, Y Jesús les aclara and Jesus y les clarifies recuerda eso. and reminds them, Ustedes saben quién soy yo. you guys know who I am. Y a pesar de que ustedes saben quién soy yo, And aside for who you guys know who I sin am, embargo yo me he quitado mi vestimenta. nevertheless I have taken away my garment. Fíjate lo interesante, Jesús se quita su ropa para lavarle los pies a los discípulos. Notice how interesting. Jesus takes off his garments to wash the Quiere feet decir, of se his despoja de su vestimenta. disciples. He disposes himself of his garments. Pudiéramos decir, se despoja de su investidura. We could say he disposed himself of his clothes. La vestimenta es lo que caracteriza muchas veces lo que nosotros representamos. The clothes is what basically characterizes who we are. Por ejemplo, en la antigüedad un gobernante, un rey, For example, in the old times, a governor tenía king vestimentas especiales por had ser rey. special clothes to O be king, un oficial de policía or a police officer tiene una vestimenta especial que refleja su autoridad, has a special outfit su that posición. reflects his authority and position. Entonces Jesús lo primero que hace, So Jesus, the first thing he y does, todo esto tiene una revelación para nosotros. all this has a revelation for us. Se quita su manto, su He vestimenta, takes off his garments y la pone a un lado, and he puts it to one side, y coge una toalla and he takes a towel y se la pone en su cinto, and he puts it around his waist, y se arrodilla and he kneels down en los pies de sus discípulos at the feet of his disciples para lavárselos. to clean their feet. Siendo el Señor, Being the Lord, siendo el Maestro, being the teacher y ellos unos pescadores, and fishers, unos seres humanos débiles, human beings, weak pecadores, humans, sinners, muchos de ellos humildes. many of them humble, Y el Señor se humilla and the Lord humbles himself delante de ellos, before them, porque eso es un acto de humillación. because that's an act of humbling. Y le dice, yo les he dado este ejemplo, le dice a sus He says, discípulos, I've given you guys this example, he says, para que ustedes mismos lo hagan so that you guys can do it con los demás. with everybody else. Cuando Pedro le dijo al Señor, When Peter told the Lord, Señor, yo no permito que tú hagas esto conmigo. Lord, I don't allow for you to do this with me. Imagínate, Imagine. si viniera el presidente de este país The president of this country came a tu casa, to your house. se quita su ropa, su traje, He takes off his garments. se coge una toalla y He se la takes a pone en la towel, cintura puts it on his waist, y se arrodilla and kneels down, y viene y te dice a ti, comes and en tells tu you, casa, in your house, te vengo a lavar los pies. I come to clean your feet. ¿Qué pensaríamos? What would we think? El presidente de este país. The president of this country? Como que no podríamos aceptar semejante cosa, We ¿cierto? could not accept such a thing. No podemos entender eso. We cannot understand that. Ahora, en este caso, no es el presidente de este país. Now in this case, it's not the president of this country. Era el Señor, el Rey de Reyes, el Señor de It Señores. was the Lord, the King of Kings and Lord of Lords. El que creó todas las cosas. The one that created all things. El Alfa y el Omega. The Alpha and the Omega. Él, Him, siendo perfecto, being perfect, siendo santo, being holy, siendo todo lo que es Él, being everything siendo he Dios, is, being God, se despoja de su calidad, he disposes himself de su trono. of his throne. Se bajó de su trono. Came down from his Se, throne, se despojó de su condición disposed himself of his condition para lavarle los pies a sus to discípulos. cleanse the feet of his disciples. Y significa humillarse. Jesús se puso en una posición inferior a ellos. Se bajó a una posición inferior a ellos. And he put himself in an inferior position than Jesús they se were. puso en una posición de sirviente de He ellos. put himself in a position of their servants. Y no cualquier And sirviente. it wasn't just any servant. Porque si tú le dices, por ejemplo, estás en un restaurante For example, you're in a restaurant
y tienes una persona que te está sirviendo la mesa, and you have a person that is serving your table, es un sirviente. he's a servant. Pero si tú le dices al sirviente, mira, You say to the servant, look, ven, necesito que me laves mis pies. I need you to come and wash my feet. Por más sirviente que sea, te va a decir, qué Even if pena, pero yo no te voy a hacer eso. serving, they're going to say, no, I'm not going to do that. O sea, no es cualquier sirviente, It's not just any servant. sino el sirviente, creo que no puede haber algo más humillante o más humilde o más de nivel inferior I don't think there can be anything so humble or in such an inferior level que alguien se someta y quiera lavarle los pies a una persona. Y en esa época that somebody can submit and want to wash the feet of somebody else. And in Eh, that time, la vida no era como el mundo de hoy. the world was not like today. O sea, los caminos eran de tierra. The paths were of dirt. Me imagino los pies de sus discípulos, de los discípulos no eran muy The limpios. feet of his disciples were not that clean. Quién sabe cómo olerían Who también. knows how they would smell as well. Y a pesar de eso, And aside from that, Jesús, el Señor, Jesus the Lord, lo hizo. he did it. Entonces, se humilla So he humbled himself y se pone en una posición inferior a ellos. and he puts himself in an inferior position. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo es, yo que soy In superior, other words, the Lord is saying me that I am superior. yo que soy el Señor, That I'm the Lord. yo que soy el Maestro, That I'm the teacher, master. me estoy colocando en una posición inferior a la I'm tuya putting myself in a position that is below you. para lavarte los pies, To wash your feet para que tú tengas los pies lavados. so that you can have your feet cleaned. ¿Cuánto más? How much more? Asimismo, Just as itself, nosotros debemos hacer lo mismo unos con we nosotros. should do the same thing with one another. Entonces, lo que esto significa So what this means, es que nosotros y fíjate que esto viene del contexto de la Pascua, notice that this comes in the context of the Passover, en el contexto de la cena, of the supper, ¿cierto? right? Todo esto nos revela All this reveals to us que uno de los problemas that one of the problems que nosotros los seres humanos tenemos that us human beings have por nuestra condición, por nuestra naturaleza by our condition or nature, caída, the fallen, es is precisamente precisely esa vanagloria, that vain and glory, ese orgullo that pride, que es terrible, that is terrible, que todos tenemos. that we all have. Es chistoso It's funny, cuando entre seres humanos nos acusamos de orgullosos. amongst human beings we accuse ourselves of proud. Eso es tu orgullo. That's your pride. Digo, es chistoso. It's funny. Yo creo que tal vez el Señor nos mire y debe reírse de I nosotros. think the Lord looks at us and he's laughs Porque at us. si fuera cómico, Because if it was funny, Jesús diría, mira, un burro hablando de orejas al otro. Jesus would see a donkey looking, talking about ears. Y nosotros constantemente nos juzgamos y nos acusamos de orgullosos unos a otros. We constantly judge ourselves about Es being que eres proud. muy orgulloso Oh, you're very proud. o eres muy orgullosa. Or you're very proud. Es tu orgullo, It's your pride. es tu vanagloria. It's your vain glory. Pero la verdad But the truth es que todos somos is orgullosos. that we're all proud. El que no es orgulloso es un Whoever mentiroso. is not proud is a liar. Porque esa es nuestra naturaleza. Because that is our nature. Ese es nuestro hombre natural. That is our human nature. Ese es el pecado que está entronizado en nuestra vida. That is the sin that is enthroned in our lives. El ego, The ego, la vanagloria, vain and glory, el orgullo. pride. Por eso, como somos tan orgullosos, And that's why since we are so proud, ¿y quién no? and who is not? Por eso es que nosotros That's why we nos molestamos con los demás. get bothered with everyone else. Por eso es que rechazamos a otros. That's why we reject others. Por esa razón es que juzgamos. For that reason is the fact that we judge. Por esa razón For criticamos. that reason we criticize. Por tal razón de que somos orgullosos, Such a way that we're so proud, nosotros exigimos a los demás. we exceed from others. Entonces, el orgullo nuestro So our pride, lo que hace es que produce diferencias what it does, it produces difference que hace que nos separa los unos de los otros that allows us to separate ourselves from one another para que podamos ser uno. so that we can be one. Lo que nos impide esa verdadera unidad What lacks that real unity es precisamente nuestro orgullo. is precisely our pride. Aún muchas veces hasta la manera de vestirnos Even the way we dress sometimes
por eso existen las modas. That's why styles exist. Y hay modas más elitistas y hay modas menos elitistas. There are better styles. De high class. Oh, high class styles. Hay estilos There's styles, de presentarnos, de, no sé, de modas de pelos, de... styles of hairstyles and everything. Entonces los que tienen más recursos, más dinero, pueden Those that have more money, they could do hacerlo y los que no, pues those no. things, and those that don't, they can't. Porque todo eso nos separa. Because all that separates us, En la manera de vestirnos, the way we dress, tratamos de presentarnos lo mejor posible. we try to present ourselves the best possible way. Y generalmente todo eso es movido por nuestra propia orgullo, nuestra propia vanagloria, And generally that is moved by our own pride and glory, porque nosotros pensamos because we think que somos superiores a los demás. that we're superior from Y everybody por lo else. tanto, And so therefore, queremos mostrarnos superiores a los we demás. want to show that we are greater than others En todos los aspectos, in all the aspects. nosotros queremos hacer la diferencia. We want to make the difference. Queremos ser mejores. We want to be better. Que hay competencia entre los seres humanos. There's competitions amongst human beings. Recuerda cuando la madre de Juan Remember when the mother of John y Santiago, and James, la madre de dos discípulos de Jesús, the mother of the two disciples of Jesus, fue al Señor a decirle, went to the Lord to say, Señor, mira, cuando tú estés en tu reino, Lord, when you're in your kingdom, en tu in trono, your throne, por favor considera a mis dos hijos, please consider my two children, para que uno esté sentado a tu derecha y el otro a la izquierda. so that one can be sitting down on the right and your left. ¿Te das cuenta? Ella, muy buena intención, muy buena madre, She was a good mother, she had good intentions. pero es la superioridad. Is the superiority. Queremos ser superiores, queremos ser más espirituales, We want to be more spiritual. queremos tener mejor posición, We want to have better position. queremos ser considerados mejores que los demás. We want to be considered better than everybody else. Entonces queremos hacer la diferencia. We want to make the difference. Y todas esas cosas And all those things nos separan, impiden separates us and impiden it implies us que se logre, for it to succeed. impiden que se logre It implies for it to succeed. lo que Dios necesita What God needs para las bodas, las cenas del Cordero. for the supper of the lambs. Cuando el Señor nos llama a sentarnos a su mesa, The Lord calls us to sit down on His table. ahora Now nosotros lo estamos haciendo we're doing it como un ejercicio, as an exercise con una realidad también. with the reality as Pero well. estamos en ese proceso But we're in that process de ir viendo y creciendo. and growing. Y por eso el Señor dijo que cenáramos, And that's what the Lord said for us to dine que hiciéramos la cena and have the supper y que partiéramos el pan and break the bread. y que lo hiciéramos For us to constantemente. do it constantly. Pero dijo, pero vendría un día But he said he will come one day. y un día cenaré con ustedes cuando venga en mi reino. And one day I will have supper with you when I come to Y my esa kingdom. será la verdadera cena. And that would be the real supper. Pero ya no todos van a participar de esa cena. But not everyone's going to participate of Porque that supper. ahora Because now nosotros podemos sentarnos a la mesa we can sit down at the table a pesar aside de nuestro orgullo, of our pride, a pesar de nuestras diferencias, of our differences, a pesar de nuestros rechazos, aside from our rejections, a pesar de nuestras ofensas, and our offenses, de nuestros rencores y resentimientos, our resentments, a pesar de nuestras prevenciones unos con otros, aside from our preventions with one another, ¿cierto? right? Y nos sentamos. And we sit down. Pero muchas veces ni somos tan conscientes And many times we're not even that as conscious. de que entre nosotros hay cosas que that nos amongst separan. us, there's things that separate us. Entre nosotros hay cosas que todavía nos sentimos superiores a otros de entre nosotros. Amongst us, there's things that we still feel superior than everybody else. Cada vez Each time que una persona, un miembro de la iglesia, that del cuerpo, one person, a member of the body, juzga, judges, es que mira tal cosa en la iglesia, oh, look, such thing in church. es que mira estos hermanos tal cosa. Look at these brothers. No nos damos cuenta We don't realize que estamos considerándonos superiores a esos hermanos. that we're considering ourselves superior to those brothers. Porque el que tiene el poder de juzgar, Because the one that has the power to judge de criticar, and criticize tiene que estar en una posición superior. has to be in a Si no, no tiene la autoridad para hacerlo. if you have the authority to do it. ¿Me explico? Do I explain myself? O sea, yo no puedo juzgar a un asesino I cannot judge an assassin si yo también soy un if asesino. I'm also an assassin.
¿Cierto que no? right? Pero si yo nunca he sido un asesino, yo me siento en el derecho de juzgar a un asesino. But if I've never been an assassin, I feel I have the right to judge an assassin. Entonces, cada vez que nosotros juzgamos, So each time that we judge, cada vez que nosotros criticamos, each time we criticize, cada vez que nosotros nos ofendemos, each time we offend ourselves, cada vez que nos molesta algo, or something bothers us, es porque nos sentimos it's superiores. because we feel superior. Y lo peor And the worst thing es que no nos damos cuenta is that we don't even realize que estamos siendo orgullosos that we're being proud y que estamos sintiéndonos superiores. and we're feeling superior. Lo peor The worst thing es que estamos pensando que los demás están mal. is that we're thinking that everybody else is wrong. Por eso los juzgamos, And that's why we judge por eso los them, and criticamos, that's why we criticize. por eso tropezamos That's why we stumble, porque otros están mal, because others are wrong. por eso nos desanimamos That's why we are dismayed, porque otros están mal, because others are wrong. porque estamos también, cada vez que nosotros exigimos algo de los demás, Every time that we exceed anything from anybody else, cada vez que esperamos algo de alguien, every time we expect something from somebody, es porque consideramos que nosotros tenemos el derecho de exigir it's because y we de consider esperar. ourselves that we have the right to exceed and to expect. Todo eso es orgullo. All that is Y pride. todas esas cosas And all those things nos separan separates us de la realidad de la unidad. of the reality of the unity. Y el propósito de Dios, And the purpose of God al llamarnos a nosotros to call us como iglesia, as a church, es la meta de Dios en nosotros, it is the goal of us in us, es que lleguemos a ser is that we come to be uno, one, un solo pan. one bread. Para la cena del Señor, For the supper of the Lord, partir el pan to break the bread es ser un pan, is to be one bread, no ser migajas, no ser parte de ese pan, not to be part of that bread, que haya algún tipo de diferencias unos con otros, types of differences with one another, algún tipo de conceptos que nos separan unos some con type of otros. of concepts that separates us from one Tenemos another. que llegar a confundirnos We have to come to confuse ourselves como granos de trigo as wheat molidos bread hasta llegar a ser una masa, to come to be a dough, un solo pan, one bread, para tener derecho to have a right a sentarnos en las bodas, en la mesa del Cordero. in the weddings, in the table of Entonces Jesús, So Jesus, en la Pascua, en la cena, in the Passover, in the supper, les dijo a sus discípulos, told his disciples, fíjate, yo te voy a lavar los pies. notice I'm going to clean your feet. Y cuando Pedro le dijo, no permito esto, And when Peter said, I do not allow this, Jesús le dijo, si no lo he permites, says, if you don't allow this, no tienes parte conmigo. you don't have a part with me. ¿Escuchaste esto? Do you hear this? Si no permitimos que nos laven los pies, If we don't allow for them to wash our feet, si Pedro no hubiera permitido que Jesús le lavara los pies, if Peter wouldn't have allowed for Jesus to wash his entonces feet, Pedro no hubiera tenido parte so then Peter would not have a part con Cristo. with Christ. Entonces, vamos a ver qué es lo que significa eso. ¿Por qué yo tengo que lavar los pies a los demás? ¿Qué significa que yo te lave los pies? What does it mean for me to wash your feet? ¿Qué significa que tú me laves los pies? What does it mean for you to wash my feet? No es algo físico. It is not something physical. Como hay personas que dicen, no, tenemos que hacer ese lavamiento de los pies como algo ritual, físico. There's people that say that we have to wash our feet as something ritual, physical. Sino que lavar, por ejemplo, si una persona te ofende, For example, if a person offends you, entonces la persona que te ofende, the person that offends you, tú te sientes ofendido. you feel offended. O si tú sabes que alguien te está murmurando de ti, If you know that somebody is complaining about you, o alguien tiene argumentos contra ti, or somebody has arguments against you, o cualquier cosa or whatever thing que te separe de esa persona. that separates you from that person. Entonces, lavar los pies significa So to cleanse the feet means despojarse de nuestra condición, to dispose from our condition, quitarnos la vestimenta del orgullo, take off the garments of pride, quitarnos todo aquello que nos hace sentir superiores, take off everything that allows us to feel superior, tomar la toalla to take the towel, para humillarnos delante de esa persona, humble ourselves before that person, e ir y lavarle los pies. and go and cleanse their feet. Significa ir y pedir perdón. It means to go and ask for forgiveness. Ir y buscar. Fíjate, cuando alguien te ofende, Notice when somebody offends you, tú te molestas you get bothered porque te ofendieron.
¿cierto? right? Ahí hay dos potencias orgullosas. There's two El que powerful ofende prides. The one that offends como el ofendido, los dos. as the offended. Pero si el que ofende But if the one that offends you se humilla humbles himself y va donde el ofendido and goes to the one that is offended y se baja, and lowers himself, se pone en una posición inferior puts himself in an inferior position y pide perdón and asks for forgiveness y le reconoce and recognizes en humildad, in humbleness, discúlpame, I'm sorry, no tenía yo ninguna justificación para hacerlo. did not have any justification. Aunque humanamente hubieras tenido 1.000.000 de Even though justificaciones. humanly speaking, you had a million reasons. Pero entonces, cuando una persona se te humilla When a person humbles himself to you y te reconoce and recognizes y se pone en una posición inferior and puts himself in a lower a position ti, here, entonces esa persona te está lavando los pies. so that person is washing your feet. Porque esa humildad, Because that humbleness, ese reconocimiento, esa humillación recognition, that humbleness va a hacer que tú, is going tu to ego, for your ego to disappear, se desmorone, se quiebre. can break. Inmediatamente tú vas a decir, pero si, And immediately you're going to si say, tú, if you mira cómo te has humillado. look how you've offended, Ahora yo, ¿qué derecho tengo para sentirme ofendido contra what ti? right do I have to feel offended towards you? ¿Me explico? Do I explain myself? Entonces, lavarnos los pies So to cleanse each other's feet es humillarnos constantemente unos a is otros. to humble ourselves constantly with one another. Porque solamente Because only por medio del lavamiento de los pies, through the washing of the feet, por medio de la humillación, through humbleness, es como podemos ser sanos de toda diferencia. is how we can be healed of all differences. Es como Dios puede sanar cualquier cosa que haya entre nosotros It's how God can heal anything that is amongst us y que nos separe unos a otros. and that separates us from one another. Y eso es duro, And that is hard, bien duro, very hard, muy duro super hard, y bastante duro, very extremely hard. porque somos muy orgullosos. Because we are very ¿Cómo nos proud. cuesta? Eso sí que es más fácil, yo creo. It's easier, I think, Que nos pongan un pie sucio y oliendo mal y lo lavemos. for them to put a ¿Con dirty agua? foot and for us to wash. A veces tenemos que humillar Sometimes we have to humble cuando alguien nos ha ofendido y nos ha tocado en lo when somebody profundo. has offended Y us, irnos y humillarnos our pride, and go con and humble verdadera humildad, with a true poner una humbleness, posición inferior, putting ourselves in a lower position, a estar dispuesto a que nos peguen otra cachetada en la cara willing for them to slap our face on the other side y hacerlo por amor, and do it for love, para lavar los pies a ese hermano. to cleanse the feet of Hacerlo the porque amamos a esa persona do it because we love that y person, porque sabemos que esa persona tiene los pies sucios because we know that person has dirty feet por culpa nuestra. because of our fault, Y entonces nosotros and so we debemos lavar los pies should wash their feet para que tengamos parte so that we can be part con el reino de Dios, of the kingdom of God, para que tengamos el derecho so that we can have the right a sentarnos a la mesa del to Señor. sit down at the table of the Lord. Porque cuando nos sentamos a la mesa del Señor, Because when we sit down at the table of the Lord, el Señor dice, the Lord says, pruébese cada uno a sí mismo. test each other. ¿Qué puede haber en tu corazón What could be in your heart en contra de alguien, against somebody, de un hermano, of a brother, de una hermana of a sister, que está sentando a la mesa contigo? that is sitting down at the table with you? Ni una murmuración Not one murmuring es permitida. is allowed. Ahora, yo sé Now I know que ahorita no nos podemos poner tan exigentes, that now we cannot put ourselves and be so porque tal vez nos ponemos demasiado exigentes, because if we are so exceeding, a lo mejor terminamos cancelando las cenas. we end up canceling the suppers. Probablemente casi que no calificamos en casi ninguna, Probably we don't qualify in any of them, pero las debemos hacer. but we should do them. Las debemos hacer, pero con miras We should do them, a entender este mensaje, but with understanding this que ahora es un ejercicio that it is now an exercise que el Señor nos tiene que llevar that the Lord has to take a us prepararnos to separate us, para la verdadera cena, to prepare cuando el us Señor for the venga. true suppers when Porque God para comes. esa, Because for that one, ahí sí no vamos a entrar colgaditos, we're not going to enter just hanging. ahí sí no vamos a entrar con We're justificaciones not going to enter with y justification. no nos vamos a sentar. Nor are we going to sit No hay down. cosa que más le duela al Señor. There's something that mostly hurts the Lord. Hay pecados There's sins que son graves, that are very bad, pero que te hacen daño a ti. but that harm you.
Pero el pecado But sin que le hace daño al propósito, a la iglesia, that harms the purpose of the church, ese es el que más toca la fibra de Dios. that is the one that mostly touches the fiber of God. Cualquier cosa Whatever thing que afecte la unidad entre nosotros that affects the unity of us es una catástrofe, is a catastrophe, por poquita que sea. even if it's very small. Por eso, una pequeña murmuración, That's why even a small murmuring, una pequeña diferencia, a small difference, una pequeña molestia, a small bother, un pequeño desacuerdo, a small disagreement, una pequeña crítica a small criticizing es catastrófica is catastrophic para el diseño de Dios. to the design of God. Y el diablo no quiere que sepamos eso, And the devil doesn't want us to know that, porque el diablo sabe because the devil knows que si sabemos eso, that if we know that, vamos a ver el propósito de Dios. we're going to give the purpose of Vamos God. a ver la meta que el Señor tiene We're con going to put nosotros. the goal that God has for us. Porque para poder ser partícipe del reino, Because to be able to be participants para of the kingdom, poder tener parte to be con part Jesús, with Jesus, necesitamos estar we limpios, need to be cleansed. no solamente el cuerpo y no los pies. Not only the body, but the feet as well. O sea, la palabra dice, Jesús le dijo a sus discípulos, It says, and Jesus said to his disciples, ustedes ya están limpios you guys are already cleaned con la palabra que les he hablado. that I have spoken to you. Porque ellos durante 3 años largos estuvieron escuchando a Jesús día y noche. Because throughout 3 long years, they were hearing Jesus day and night. Fueron saturados con la palabra del They were Señor. saturated with the word of God, Y eso los había limpiado. and that cleansed them. Pero todavía los But pies still, the feet van a estar sucios. are going to be dirty. Y los pies van a tener que irse los lavando unos a otros. And the feet, they're going to continue washing Porque each por other's más de feet. que estén limpios y muy espirituales, Because even if they're very spiritual and very cleansed, como somos seres humanos carnales, as we are human beings in the flesh, no estamos exentos de una pequeña molestia, of a small getting una bothered, pequeña murmuración, or somebody murmuring, una small, pequeña crítica, or criticizing small, un pequeño desacuerdo a small disagreement, o un resentimiento or a small resentment, o algo que nos previene, or something that prevents us, un mal pensamiento, a bad thought, pensar mal de los hermanos, thinking wrong of the brothers, juzgarlos mal. judging them wrong. Todas esas cosas All those things nos separan. separates us. Y aunque nadie lo vea, And even though nobody sees porque a lo it, mejor está en tu corazón y nadie lo sabe, because maybe it's in your heart and nobody knows it, eso te separa that separates y le hace daño a la iglesia. and harms the church. Por eso el Señor dice, That's what the Lord says. si alguien tiene algo contra ti, If somebody has something against Fíjate. you, la palabra no dice si tú tienes algo contra alguien, the Word of God says it doesn't say that if you have something against sino que si somebody, tú te das cuenta que alguien tiene un problema contigo, but if that you realize that somebody has a problem with you, tú debes ir you should go y hablar con esa and persona, speak with that person. lavarle los pies a esa Cleanse persona, their feet to that ir y person. decirle, hermano, Go and say, brother, me parece que tienes un problema it conmigo, appears that you have a problem with me. vengo a pedirte perdón, I come to ask for forgiveness. quiero lavarte los pies. I want to cleanse your feet. Pero tienes que estar en una actitud de humillación. An attitude of humbleness. Porque si no, el hermano se va a poner como un bimbo Because if not, the sister's going to become like a bimbo, y termina peor la cosa. and the thing ends up worse. Esto es un mandamiento, y se puede decir, This is a commandment, if you can call that, pero es de los difíciles. but it's the one that is most difficult. No parece tanto, It doesn't appear so much, pero es de los bien but difíciles. it's the most difficult ones. Es muy importante It's very important que el Señor nos muestre esta revelación. that the Lord shows us this revelation. Porque para cada vez que participemos de la mesa del Señor, Because every time we participate of the table of the Lord, the debemos, supper, debemos examinarnos. we should examine each other. ¿Qué hay en mi corazón What is in my heart que me está molestando? that is bothering me? Y el Señor dice, The Lord says, examínate. examine yourself. Porque puede haber cosas que no estés tan consciente de que Because sí. there are even things that you're probably not even conscious of. Porque todo eso nos trae enfermedad Because all that brings us sickness y nos separa and separates us espiritualmente. spiritually speaking. Tal vez tú no lo sepas, Maybe you don't know tal it. vez el hermano no lo sepa, Maybe the brothers know it. pero el mundo espiritual sí lo sabe. But in the spiritual world, they do Los know ángeles lo saben, it. The angels know los it. demonios lo saben The demons know it. y Dios lo sabe. And God knows it. Entonces eso te separa. So that separates Así you. que no podemos engañar a nadie. We can't deceive anybody.
Sería muy infantil It would be very childish decir, pero no se lo he dicho a nadie. to say, I haven't told anybody. Lo tengo guardadito. Nadie tiene por qué saberlo. Nobody needs to know. Si tú tienes algo contra alguien If you have something against somebody o alguien contra ti, or somebody against you, ponte de acuerdo. be in agreement. Ponte de acuerdo. Lava los pies. Cleanse the feet. O que te laven los pies a ti. Or for them to cleanse your Muchas feet. veces nosotros estamos en la posición que necesitamos que nos laven los pies a Many times nosotros. we're in a position that we need for somebody to wash our feet. Porque ninguno de nosotros es Jesús. Because nobody is Jesus. Así que todos necesitamos también que nos laven los pies. No solamente lavar, sino que nos laven. We all need for somebody to wash our feet, not only to wash Es algo recíproco, us to wash our feet. ¿cierto? It's reciprocal. Porque puede ser que, por ejemplo, en mi caso personal, For example, in my personal muchas case, veces para nosotros es tan fácil ver el defecto de la otra persona. for us it's so easy to see the mistake of the other person. Para nosotros es tan fácil ver, uy, ese hermano tan orgulloso. For us it's so easy to see, oh, how proud is that brother? Y no nos damos cuenta que solo con pensar eso nosotros somos más orgullosos. And we don't even realize that just by thinking that Pero we're no lo even vemos. more proud. Vemos But we don't see la it. pajita del We hermano, see la pajita en el ojo del the hermano. speckle of the eye of the Pero brother, no vemos la viga que tenemos en nuestro propio ojo. but we don't see Entonces, imagínate, una iglesia, nosotros somos la familia de Dios, imagine in the church we're a family of God, la familia del Dios viviente. we're a family of the living God. Y la palabra está tan clara diciendo And the word is so clear que nos saying amemos unos a for otros, us to love one another, que nos soportemos unos a to otros, put up with one another, que nos ayudemos unos a to otros, help each other, que nos perdonemos unos a to otros, forgive one another, etcétera, 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 etc., para que seamos uno. so that we can be one. Y si no, And if not, nos quedamos we're staying por fuera, de la cena, outside of the supper, por fuera de las bodas. outside of the weddings. No vamos a estar en las bodas. We're not going to be in the weddings. Entonces, ahora es el tiempo. So now is the time. Mientras Dios nos dé oportunidad As Mien- long as God gives us opportunity de lavarnos los pies, to cleanse each other's feet de edificarnos, and edify one another, para que el propósito de Dios se vaya cumpliendo. so the purpose of God can continue to fulfill itself. Si hay algo en tu corazón If there's something in your heart que te está estorbando that is blocking you contra algún hermano, against a brother, contra alguna hermana, against a sister, tómalo en serio. take it serious. Asegúrate Assure yourself que seas sano de eso. that you're healed from that. Y muchas veces vamos a necesitar la ayuda de los hermanos, And many times we're going to need the help of the brothers. porque puede haber cosas en mi corazón Because there could be things in my heart que a lo mejor yo no las estoy viendo, that pero maybe tú sí las ves. I'm not seeing it, but maybe you see it. Yo necesito que tú vengas y me laves los I pies. need for you to come and cleanse my feet. Y puede haber cosas en tu corazón And there can be things in your heart que yo las pueda ver y tú no las that I veas. can see them and you can't see Tú them. necesitas que vamos y te lavemos los pies. You need for us to go and cleanse your feet. ¿Estamos entendiendo? Are we understanding? Entonces, el Señor So the Lord nos ama, ¿cierto? loves us, right? Porque nos está invitando a sus bodas. Because He's inviting us to His wedding. Nos está diciendo qué necesitamos para estar preparados para su cena. He's saying what we need to be prepared for His supper. Ahora es el tiempo de prepararnos. Now is the time to prepare ourselves. Amén. Amen.